8:27 y vamos a echar un vistazo a la historia, hablando de la verdad, un interesantísimo estudio sobre la historia de los niños abandonados, en este caso en la isla de Tenerife, entre los siglos XVIII y XIX. ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo vivieron? Sobre todo, ¿cómo murieron? Porque fueron muchísimos los que no llegaron a cumplir pues la mayoría de edad. Paula Barbero es historiadora doctorada por la Universidad de Santiago de Compostela, la autora de este estudio. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace ya algunos años, en una clase de historia de tercero, en una asignatura que se impartía en la Universidad de La Laguna, en el grado de historia, pues me mandaron, la profesora mandó a realizar un trabajo. Se me asignó el fondo del hospital de la Casa Cuna de La Laguna. Y ese registro pues, a mí me cautivó de tal manera que comencé a investigar el por qué tantos recién nacidos que eran entregados a las instituciones canarias, pues al poco tiempo de nacer morían. Los que ponen aquí mueren porque mueren estando en la cuna. Muy pronto. Muy pronto, sí. Estamos en uno de los depósitos del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Entre los muchos fondos que tiene este archivo, pues tenemos varios en los que podemos localizar documentación referida al tema de la exposición infantil. Algunos de ellos incluso son específicos, es decir, contienen documentación que procede de los antiguos establecimientos dedicados a acoger a los niños, de las casas cuna. Las cunas de Expósito funcionaron en todo el archipiélago, fundamentalmente en las islas centrales, ¿no? Fundamentalmente en Gran Canaria y en Tenerife, aunque también hubo cunas en otras islas. Probablemente el más importante, o con seguridad el más importante, porque luego se queda como única institución en el a finales del siglo XVIII, es la cuna de Expósito, que está relacionada con el Hospital de Dolores de La Laguna, de la ciudad de La Laguna. ¿Por qué eso de expósitos? Porque se exponían a la intemperie de la noche o en estas instituciones preparadas para este fin, y el nombre, que procede del latín, es que estaban expuestos, y de ahí pues fueron tomando el nombre de niños expósitos hasta derivar hoy en día que en el apellido de muchas personas. ¿Y otro de la Juar tampoco? Vale. Este es uno de los libros que procede de la Casa Cuna de La Laguna, que tenía, por decirlo así, jurisdicción sobre toda la isla. Es el más antiguo de los que tenemos, en el que se registra la entrada, como dice el documento, entrada y recibo de niños expósitos en la cuna de esta isla, es decir, donde se iban asentando los niños que cotidianamente, tal vez no a diario, pero sí con mucha frecuencia, ingresaban en la cuna. Y luego, pues claro, cada asiento es distinto, cuenta una pequeña historia o contiene una pequeña historia, por así decirlo, pero a veces pues se añaden informaciones como, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un niño que entra en la cuna y que dice, trajo un papel que decía, este niño se le ha de poner por nombre Juan Nepomuceno, Artil. Se le entregará al señor administrador con la ropita aseada que lleva y esta cédula, es decir, este papelito, porque se sacará a su tiempo y cuidando que se dará a la que fuere por él. Debemos tener en cuenta
que a lo largo del antiguo régimen la sociedad canaria vive dos grandes crisis, una vinculada a la producción del azúcar en el siglo XVI y otra vinculada a la producción vitícola mucho más adelante. Cabe señalar que a consecuencia de esto nos encontraremos una migración a América en busca de nuevas oportunidades que no eran capaces de cubrirse en este contexto. Y es por ello que encontramos en muchos casos a mujeres saliendo de esa vida pública, de esa esfera pública y actuando como cabezas de familia para trabajar y para dar de comer a sus hijos en busca o a expensas de que el marido volviera o las reclamara desde el continente americano. As pessoas hoje em dia esquecem-se que o abandono de crianças foi legal e foi anónimo até à segunda metade do século XIX. E houve centenas de milhares de crianças que foram expostas, abandonadas anonimamente no mundo inteiro, nos países católicos sobretudo, mas também em alguns países protestantes, como a Inglaterra, embora nem sempre tenha sido anónimo. Muitas crianças acabaram por morrer na sequência de uma estratégia que estava a ser adotada. Uma estratégia que podia levar à ocultação, por razões relacionadas com a honra, preservação da honra, ou pela necessidade de conseguir que essas crianças pudessem receber um subsídio, ou as mães dessas crianças pudessem receber um subsídio para as poder criar. Un abandono que se produce o bien en las propias instituciones, en el torno de las instituciones, o bien se abandonan, bueno, pues en aquellos lugares donde se prevé que esos niños van a ser atendidos, ¿no? En la puerta de una iglesia, en las casas de los acomodados. Por todo o mundo as soluções são várias, quase todas implicam o anonimato. Muitas, sobretudo no mundo português, mas não só, implicam a roda, e a roda é um dispositivo que permite, é uma espécie de um cilindro giratório que permite depositar a criança e depois quem a recebe não a vê, porque o giro, o cilindro roda. Era una lacra, ¿no?, para aquella familia que optaba por el abandono. Por tanto, bueno, pues muchas familias, mujeres fundamentalmente, optaban por el anonimato, ¿no? Es decir, buscar aquellos espacios, aquellos momentos en los que tenía más garantía de no ser descubierta en el abandono. Es decir, en las horas nocturnas, ¿no?, a partir de las 7 de la tarde, ya cuando cae la noche, y hasta las primeras luces del día, ¿no? Es decir, era el periodo más adecuado, ¿no?, para no ser descubierta por ningún transeúnte ni por la propia institución. Una vez la criatura ya se hallaba en el interior de la institución, era la tornera quien se encargaba de recoger a los recién nacidos que habían sido depositados en el torno. La tornera también se ocupaba del cuidado diario de la institución y además de inmediato le informaba al administrador la llegada de las criaturas. El administrador era el encargado máximo tanto de la casa cuna como del Hospital de la Laguna. Era siempre un presbítero y a su lado además había un administrador interino. Seguidamente se contactaba con las amas de cría o las nodrizas, que
prestaban sus servicios en la institución. Se trataba de mujeres que vivían en la ciudad o en las zonas próximas a la misma y a cambio de un salario se ocupaban en alimentar y a criar a los niños expósitos en sus hogares y juntos a sus hijos. ¿Esta poder aquí? Este no. O sea, Porque se observa una disminución a partir de mediados del siglo XIX. As amas son, digamos, escollidas ou preséntanse libremente para traballar como amas en unha institución e reciben un salario. Non era dos salarios máis altos do Estado, pero era un salario que, bueno, contribuía en ese sentido a completar os magras ganancias, non, que tiñan as familias nas que, bueno, normalmente a esposa do cabeza de familia se dedicaba a este tipo de traballos. Los recursos económicos procedían fundamentalmente de la Iglesia, procedían del Cabildo, que también otorgaba una serie de ayudas, procedían de ayudas reales, también la corona pues, hacía donaciones a estas instituciones, y de particulares, ¿no? De particulares acomodados de la isla que bueno, pues aportaban una serie de recursos, aportaban, ¿no? para el mantenimiento. Pero siempre estos recursos eran escasos. Não havia alternativas ao leite humano. Era falível colocar as crianças a serem amamentadas por cabras ou outros animais, era extremamente arriscado. Os custos deste sistema eram muito elevados, sobretudo para as crianças. E nós não nos podemos esquecer que elas morriam, ou seja, o sistema não funcionava. Desde siempre, en casa de mi abuela materna y hasta que ella falleció en el 2002, siempre nos contaba que su abuela materna la habían sacado de una casa de cuna, había sido adoptada, pero ella no sabía más datos. Bien porque, bueno, en principio ella nos decía que de esas cosas no se hablaban en casa porque era una vergüenza para la familia. En los protocolos notariales también podemos encontrar información relativa a niños expósitos. Y por ejemplo en este, que es de 1727, tenemos el testamento de una señora que se llamaba Leonor Suárez de Armas, de La Laguna, y en una de las cláusulas del testamento que ella otorga, dice: ítem declaro, he criado en casa a 2 niñas del torno, que de caridad las traje a dicha mi casa, llamadas Manuela y Sebastiana, de edad de 11 a 12 años, y Agustina Rita, que será de 2 a 3 años, por lo que encargo y ruego a los dichos mi marido y hijos continúen en la misma caridad, criándolas y educándolas y ayudándoles en lo que le pareciere por el mucho amor que les tengo. Por exemplo, no Porto, a maior parte das crianças que sobreviveram até aos 7 anos ficou com as amas. Elas dizem que era por amor, seria, mas também havia, e isto era premente para as políticas dos Estados iluministas, mas também para as pessoas, era um braço a mais para trabalhar. Se verificava quando essas crianças atingiam os 6 ou 7 anos, havia por vezes uma procura dessas crianças, por exemplo, por razões de trabalho. Muitas vezes queriam-as de sexo feminino por causa de serviçais, serviços domésticos, os rapazes para serviços mais duros, havia essa diferenciação.
Imagínate hoy que no nos hablen. En mi caso particular que les voy a contar es que 6 generaciones atrás mi expósito no viene de ese torno. Viene porque mi antepasado era un señor que no podía tener hijos y se fue a la península, se embarcó, estuvo un mes de barco, trajo un niño con su mujer al año diciendo que era suyo. Sabemos por las fuentes documentales, por las escrituras notariales, que muchos niños ya desde edad muy temprana actuaban en el servicio doméstico de las casas. Tal es el caso de los propios niños expósitos, los cuales desde edad muy temprana accedían al mundo laboral porque tenían que subsistir de alguna de las formas. En el Padrón General de la Laguna de 1865 encontramos ejemplos de descendientes o supervivientes de expósitos conviviendo con otras personas de los estratos marginales de la sociedad, como por ejemplo podrían ser personas relacionadas con la esclavitud. Tenemos el caso de un liberto llamado Luis, de 63 años, que ejerce como aguador de la ciudad, que convive en el mismo espacio doméstico con Petra Expósita y sus 2 hijos naturales. Petra Expósita estaba además casada con un marido que estaba ausente en Indias. Además, Petra también era aguadora en su propia ciudad. Posibles explicaciones en este caso ante el hecho de que estas personas sin relación de parentesco aparente conviviesen juntas, pues son múltiples. Puede ser que una de las familias alquilase un espacio de la casa a otra de las familias a cambio de un sueldo. Puede ser que en el caso de expósitos ocurría habitualmente que la casa cuna de la Laguna ofreciese un dinero a una familia por hospedar a supervivientes de expósitos. O puede ser sencillamente que 2 personas pertenecientes a los estratos marginales de la sociedad se hayan conocido, por ejemplo, un ambiente laboral, como puede ser el ejemplo de los 2 aguadores que veíamos antes, y hayan decidido unir la fuerza de trabajo de sus familias de cara a conseguir una vida mejor. Estudei caso particular no Concello de Caminha, de uma criança que foi exposta na roda de Caminha, foi adotada por uma ama de, na altura, Gontinhães, que é a atual Vila Praia de Âncora. Essa criança sobreviveu, cresceu, emigrou, casou, criou riqueza, mas não tendo filhos, acabou por deixar para a comunidade, sobretudo para os mais pobres, a riqueza que tinha acumulado quando emigrou para o Brasil. A idea de que se partía era que era un fenómeno que era masivo, que era un fenómeno que se producía dun xeito cotián, que realmente era un gran problema e había unha tendencia das familias, sobre todo das mulleres, se estaban soas, a desfacerse dos nenos. Incluso esta imaxe, que é unha imaxe construída polas propias elites, foi creída polos historiadores que chegaron a falar de unha especie como de unha especie de infanticidio, non socialmente admitido a través do abandono. Pero claro, la exposición es un fenómeno, pero hay más supuestos en los que los niños pueden criarse fuera de su familia y no han sido expuestos. Expuestos es dejados en un sitio. O facto de existir a instituição, de certa forma, fomentava também a procura. Isto porque os Estados da altura pensavam que criar estas crianças, impedir que elas morressem, era um serviço que eles faziam a eles mesmos. Ou seja, aumentavam a população e a população era útil para a guerra, era útil para as manufaturas. Quero dizer que as propias lógicas institucionais marcaban o aparente desenvolvemento do fenómeno, non ámbito institucional. Logo, outra cousa é o fenómeno social. Por exemplo, en Galicia sabemos que o fenómeno do abandono para o antigo réxime nunca chegou a ser do 1% do total de bautizados, non? Algumas dessas crianças procuravam, a partir do momento em que só tinham um nome próprio e lhe acrescentavam o apelido de exposto, era considerado de certa forma um estigma, e mais tarde elas procuravam que esse apelido desaparecesse e lhe fosse atribuído um outro apelido. Tras toda esa historia, nació mi hijo Sergio y le fue a poner el nombre y el apellido. Y me dijo el abogado que tenía el derecho constitucional de quitarle el apellido Expósito y ponerle el otro, el de Hernández o el de Díez, o el que yo quisiera. Y le dije que no, que eso venía de mi padre y que yo estaba muy orgulloso y que por lo tanto no me iba a cambiar de apellido.
É certo que esa disminución vai se dar a partir de 1860 porque hai cambios no sistema de recepción, non? de nenos nas inclusas, e nese momento que se fai é basicamente pechar os tornos. É dicir, que o abandono deixa de ser anónimo, o abandono ten que, digamos, institucionalízase, e en ese proceso de institucionalización, en ese intento de control por parte das institucións deste fenómeno social, automáticamente o número descende. As pessoas têm muita dificuldade em enfrentar este passado, que não é assim tão antigo como isso, ou seja, acabou em 1870, a maior parte das pessoas tenta esquecer que o abandono massivo de crianças aconteceu, porque elas estão tão habituadas a considerar que as relações de afeto com as crianças são eternas, que depois não entendem como é que podia haver tanta criança abandonada. De los niños que ingresaban en la casa de cuna, menos del 10% sobrevivían. Entonces eso me hizo ser consciente de que soy descendiente de una superviviente. Para mí es un honor mi situación, ¿no? Ahora no es una vergüenza a la familia. El trabajo de Paula es un homenaje, ¿no? A estos hombres y mujeres que sobrevivieron a grandes dificultades y que, bueno, gracias a ellos, personas como yo estamos hoy aquí. A día de hoy son numerosas las personas que llevan el apellido Expósito. Detrás de este apellido se esconden historias de supervivencia, resiliencia y perseverancia. Seré viento que sopla